Buenos días a todos, les invitamos que compartan con nosotros este tiempo de oración y de exposición de la palabra. A Él sea la gloria y a Él sea sometida toda mente, todo corazón. Sé que hay muchas cosas que nos afanan, que nos llaman, nos seducen, pero yo quiero que el Señor de verdad tenga la preeminencia en todo. Que aún si hay cosas que tengamos que arreglar, que las arreglemos y que en oración seamos lo suficientemente francos para que Él pueda tratarnos. Buenos días. Buenos días familia. Aquí estamos nuevamente en el regalo de congregarnos, que Dios así lo ha querido y así nos ha tenido en este tiempo. Damos gracias a Dios por todo lo que nos permite para que usted y yo podamos congregarnos y estar en Él. Padre, en esta mañana te damos a ti todo honor, toda gloria. Oramos, oh Dios, por aquel que por primera vez se acerca a ti, para que la Biblia sea la autoridad en su vida y tú tomes su corazón para que ore. Orar es hablar con Dios y leer la Biblia a diario, de día y de noche, Señor. Cuán agradecida es nuestra alma y nuestro corazón de estar en paz con el Señor todo el tiempo. Esto que hablaba mi esposo al comienzo, cuán necesario es estar al día con Dios, estar al día con Dios en arrepentimiento y en búsqueda personal. Y asimismo, como tú buscas, oro a Dios por aquella persona, Señor, que desde hace mucho tiempo te conocemos, como cada uno de nosotros, Señor, y oramos para que la Biblia, la oración, los hábitos espirituales sean reales y vivos. El fruto del Espíritu sea real y vivo en cada uno de los que te buscamos. Y la Biblia sea autoridad para nuestras vidas, a solas y en familia, levantando esas iglesias, hogares para la gloria y la honra de Dios. Y diciéndole a Dios, aquí estamos todos los días, todas las noches, cada semana, cada mes, cada año, poder decirle a Dios, Señor, aquí estamos para que tú sigas haciendo la obra en cada uno de nosotros, porque nos gozamos en que tú te muevas en toda libertad. Nos gozamos en que tú vengas y tomes nuestra alma, cuerpo y espíritu. Y asimismo, oh Dios, en toda plenitud, poder disfrutar de tu compañía, de tu dirección, de tu exhortación, de tu consolación, de tu liberación, de tu salvación. Aquí estamos, Señor. Toma este tiempo de alabanza, toma este tiempo de oración y que podamos estar, como dice tu palabra, gozosos en Él, porque Él ha sido bueno en gran manera, fiel, bondadoso, amador. Aquí estamos, Dios. El alfa y la omega, el principio y el fin. Y el me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será. Y el gran yo soy. Dile, me rindo, me entrego a ti, Señor. Me entrego. Porque nuestra adoración es según Espíritu, no lo que nos imaginamos, no los dioses que hicieron las naciones, que son vanidad, no lo que a nosotros nos parece grande, no lo que a nosotros nos parece sabio, sino al que es verdaderamente grande, al que es verdaderamente sabio. Esa es nuestra adoración. Yo podría
sentarme y conversar contigo. Y que alguno dijera, no, pero es que esto es importante, pero es que esto es necesario, pero es que esto es imprescindible. Yo podría sentarme contigo y recordarte lo que dijo el ser más maravilloso que ha estado sobre la tierra, llamado Jesús, cuando le dijo a aquella mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis. Por eso la adoración de esta mañana, la rendición en esta mañana, la sumisión en esta mañana es al verdadero, al alfa y la omega, al principio y el fin, al gran yo soy. Me entrego a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Me entrego a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Me rindo. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar. Dice que siempre viva en tu voluntad. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Me entrego a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Me rindo. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, siempre viva en tu voluntad. Porque Dios al que ama, disciplina, y corrige, y castiga, y azota a todo el que recibe por hijo. Por eso si dice somos partícipes de la disciplina, es porque Dios nos quiere compartir de su naturaleza. A Él sea la gloria, solamente a Él y únicamente a Él. Que sea proclamado que Él es, dice, Alfa y Omega, y que nosotros
sabemos que podemos presentarnos a cara descubierta, no por nuestras propias justicias, sino por sus muchas misericordias derramadas en Jesucristo a nuestro favor. Bendito sea, Señor, a ti sea la gloria. Al borde de tu gran trono me postraré, voy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Al borde de tu gran trono, gloria a Dios, me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado hoy a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Córonate, córonate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Dice que vive para interceder por todos los que le obedecen. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Córonate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre, dice la Escritura, Él es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Él es el vencedor. Rey de reyes, Señor de señores, admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Ese eres tú, Señor, a quien adoramos, inconfundible, Señor. No tienes nada que ver con los ídolos, Señor, aquellos que han hecho imágenes de yeso, de piedra, de palo. No tienen nada que ver con el que gobierna todo el universo, con el que vive para interceder por nosotros, con el que derramó su sangre hasta lo sumo y entregó todo para que hoy tuviéramos acceso no a un monte sobre esta tierra, sino al santo monte de Dios. Dice que nos ha concedido el privilegio de acercarnos confiadamente en el espíritu de hijos. Me has perdonado, me has amado, y en mis problemas me has ayudado. Ese es el ministerio del Señor. Dice
para que el Señor derrame la gracia sobre cada uno de los que por Él se acercan a Dios. Bendito sea su nombre, bendito sea nuestra bandera, bendito sea el que nos congrega. Estamos dos o más reunidos, es en su nombre. Me has perdonado, me has amado, en mis problemas me has ayudado, me has perdonado, me has amado, en mis problemas me has ayudado, y es por eso que te alabo y te adoro en verdad, porque solo tú eres digno, Jesucristo. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Quiero decirte que no hay nadie como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Me has perdonado, me has amado, mis problemas me has ayudado, me has perdonado, me has amado, en mis problemas me has ayudado, y es por eso que te alabo y te adoro en verdad, porque solo tú eres digno, Jesucristo. Quiero decirte que no hay nadie como tú, porque tú eres mi amigo de verdad, porque tú eres mi amigo de verdad, porque tú eres mi amigo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es nuestro buen Dios. Nos invita, nos llama, nos anhela, nos participa. Él siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos está llamando a esa comunión. Nos está llamando voluntariamente. Nos está diciendo, estoy aquí, búscame. Señor, haznos entender que la gracia tuya es que podamos oírte, Señor. Podamos oír ese grito de amor a través de tu palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Que podamos entender que el poder de tu Espíritu, la vida del Espíritu Santo en medio de nosotros, es que podamos entender tu palabra, podamos ser consolados, podamos ser sanados, podamos ser salvos en Jesucristo, y que podamos ir para que la Biblia nos dé el vivir un día a la vez, para que podamos tener decisiones sabias, para que podamos hablar sabiamente, para que podamos pensar sabiamente, para que nos podamos relacionar nosotros entre personas, como la Biblia dice, sed santos porque vuestro Padre es santo. Desarraigando todo lo que no es y poniendo la vida del Espíritu en medio de nosotros, diciéndole al Señor que Él sea nuestro Dios, nuestro único Señor,
diciéndole a Cristo que Él reine en nuestras vidas, diciéndole al ministerio del Espíritu Santo que no cese. Dice, orando en todo tiempo, orad sin cesar, dice tu palabra, dad gracias en todo y orad sin cesar. Son dos órdenes que tú pones en tu palabra para la gloria y la honra tuya, para que seamos tuyos en todo tiempo y podamos ver que tu advenimiento es hermoso, Señor. Estamos en pleno tiempo dice, la fiesta última del año, y dice que es el tiempo en que se está anunciando con trompetas y se está anunciando, dice que el día del Señor viene y que el que prometió, dice, cumplirá cada una de sus palabras. Y quiero, en el nombre y en la autoridad del Señor, invitarte a que medites en que nosotros somos un pueblo del camino. Por eso anunciamos tu nombre y proclamamos, Señor, tu segunda venida. Con toda certeza decimos, Señor, que suene la trompeta. Tóquense la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Tóquense la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Tóquense la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Tóquense la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Tóquense la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Gloria a Dios. Anunciamos, Señor, que tú eres bueno, Dios, y que eres misericordioso. Cantamos tus alabanzas. Bueno es alabarte a Dios y cantarte salmos altísimo, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. Bueno es alabarte a Dios y cantarte salmos altísimo, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. Soy feliz por tus obras, Dios, cantaré, gozo por tu creación. Cuán grandes son tus obras, Dios, Elohim Baruch Hashem. Soy feliz por tus obras, Dios, cantaré, gozo por tu creación. Cuán grandes son tus obras, Dios, Elohim Baruch Hashem. La, la, la. La 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 vamos todos. Oraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano.
en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré, y me alegraré, me ha vestido del lino fino, el gozo de su salvación. Y me gozaré, y me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Y me convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Bendito eres, oh Dios. Tú eres nuestro Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Sidkeinu, Adonai Yeshuateinu. Adonai Echad, Adonai Sidkeinu, Adonai Yeshuateinu. Escucha Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. Escucha Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno, es nuestra justicia, el Señor nuestra salvación. El Señor es uno, es nuestra justicia, el Señor nuestra salvación. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Sidkeinu, Adonai Yeshuateinu. Adonai Echad, Adonai Sidkeinu, Adonai Yeshuateinu. Escucha Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. Escucha Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno, es nuestra justicia, el Señor nuestra salvación. El Señor es uno, es nuestra justicia, el Señor nuestra salvación.
Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Baruch Hashem, Kibot Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam. 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 Escucha Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. Escucha Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. Bendito es Él, su reino glorioso por siempre es. Bendito es Él, su reino glorioso por siempre es. Bendito es Él, su reino glorioso por siempre es. Bendito es Él, su reino glorioso por siempre es. Bueno, a todos ustedes una bienvenida, un gran abrazo, dijo la filósofa, buenos días. Y a todos, de verdad, animarles a que en este tiempo de predicación, la exposición de la palabra de Dios alumbre no tanto sus mentes, porque uno a veces pregunta sobre lo que se predicó, uno pregunta sobre lo que se habló, uno pregunta, es que tan bonita la predicación, pero no me acuerdo de nada. Pero hay una obra del Espíritu Santo, alguien lo narraba como el agua de la palabra que limpia nuestras vasijas. Dice que, y lo dice el apóstol Pablo, dice que lavada por el agua de la palabra. Entonces, no me interesa mucho dar argumentos ni frases contundentes, no me interesa mucho que la mente se llene de argumentos, me interesa que el corazón se llene de aspiraciones, anhelos, deseos, que haya lo que hubo en los israelitas en el tiempo de la predicación del apóstol Pedro, en capítulo 2 de Hechos, en capítulo 4, dice donde les vino compunción al corazón. Digo yo compunción al corazón, no porque yo llore ni nada de eso, sino compunción al corazón, porque veamos cuán distantes estamos del Señor y cuán necesitados estamos de Él. Debido a lo que Dios desea, a lo que Dios se propone, debido a lo que Dios plantea, debido a lo que Dios nos ha dicho que Él quiere para este último tiempo, pero también debido a, lo digo por mí, por este pecho, lo digo por mí, ver cómo estoy de distante de lo que Dios desea y de lo que Dios anhela, pero que si ese abismo llama a este abismo, lo menos que puede haber en mí es un deseo porque Él haga lo que Él ha prometido. Fue la acción que vimos y hemos visto en Daniel, que lee en el libro, el Espíritu lo guía, él ve en el libro y dice, Señor, es el tiempo, es el momento en que tú tengas misericordia y que no mires nuestros pecados, sino que veas tu promesa y veas tu palabra. Dice, conforme está escrito. Y esto es lo que anhelamos, conforme a lo que está escrito, el Señor cumpla su propósito. ¿Cuál? Dice, la plenitud de todas las cosas,
decía en la oración que para este tiempo lo que hay en Israel es la fiesta de los tabernáculos y todo lo que tiene que ver con las trompetas, con el ayuno, con el día de la expiación, con el Yom Kippur, con todo esto, con todo lo que tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos. Y tiene que ver con el cumplimiento de lo que Dios va a hacer en este último tiempo, lo cual esperamos. Pero que nosotros, yo personalmente, si en mí no veo muchas cosas, también no veo a mi alrededor muchas perspectivas. No veo, estábamos hablando con varias personas y especialmente con Alberto de cómo le cae a uno desazón en el corazón, de ver que no hay fuerza, no hay fibra, no hay materia prima, uno no lo ve y se desesperanza. Sin embargo, Dios nos dijo que esperáramos, Dios nos dijo que lo buscáramos, que lo anheláramos, que lo cultiváramos, que lo regáramos con lágrimas, la manifestación de un pueblo para Dios. Aún hablando de la realidad en que estamos viviendo y del ambiente en que nosotros fuimos llamados a Cristo en su providencia, a pesar de toda la mezcla que hemos visto. ¿Recuerdas que el Señor le dice a Jeremías, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Recuerda que el consenso, el común del pensamiento, no es a favor de Dios, sino al contrario. Al contrario, uno solo, y en este caso de Jeremías 15:19, en este caso Jeremías había oído palabra del Señor y decía, esto es lo que el Señor va a hacer. Dice, porque el colmo ha llegado, esto es lo que el Señor va a hacer. Y anunció el juicio para Israel. Sin embargo, ellos una y otra vez porfiaron con él. Pero el Señor le dijo, conviértanse ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. Y esto es lo que nos sostiene en medio de toda esta mezcla. Dice que lo que Dios ha dicho es cierto y es verdadero. Y que no podemos fijar los ojos en otro que no sea Él. Ni podemos vivir en otro espíritu que no sea el espíritu que Él nos ha dado. Dice la Escritura, el Espíritu de Cristo. De hecho, el Espíritu Santo tiene en capítulo 14, 15 y 16 de Juan, tiene un ministerio y es para estar cerca de nosotros, con nosotros. Dice, para mostrarnos absolutamente todas las cosas de Jesús. Dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, nos guiará a toda la verdad, y toda la verdad es Él, toda la verdad es Él. Uno, a la luz del Espíritu Santo, lee, por ejemplo, el Salmo 22 y uno puede ver si es la figura del Mesías, es cierto, pero también es la figura de la redención. Y esto es una transposición espiritual que solamente el Espíritu lo puede hacer entender a uno. Y me parece precioso. Salmo, por ejemplo, el Salmo 22, el Salmo 23, Salmo 24, y uno lo puede entender solamente por la guía del Espíritu Santo. Habrá muchas predicaciones, pero tan hermoso cuando uno entiende la trilogía del Salmo 22, 23 y 24. Es solo un ejemplo de lo que hace el Espíritu, guiándonos a toda la verdad del Redentor del Salmo 22, del Pastor del Salmo 23 y del Salmo 23, del Resurrecto, Salmo 23, y del Rey de Gloria en el Salmo 24. Y esto es precioso. Esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Pero ha habido en este último tiempo una sobrevaloración
a nivel mundial una sobreestimulación, una sobrevaloración de la acción del Espíritu Santo. Y se ha tomado como el poder para sanar, el poder para hablar en lenguas, el poder para expulsar demonios, el poder para, como dicen los de Mateo 7, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hablamos lenguas, y esto se convirtió en el caballito de batalla para muchos, diciendo que con ellos estaba el Espíritu Santo. Y poco a poco se fue mezclando lo que no era. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos ha sido dado para caminar en Él, en su dirección y para lo que Él nos fue dado, ¿cierto? Y esto es lo que se llama vivir en el Espíritu. Esto es lo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 canta la victoria del capítulo 8, diciendo claramente que esto es lo que está esperando el Señor, un pueblo que vive en el Espíritu, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y termina el capítulo diciendo que todo lo tenemos en Cristo para vivir una vida victoriosa. Antes bien, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Dónde comienza el capítulo 8? En el versículo 1, ¿sí lo ha notado? Dice, ahora pues ninguna condenación, es decir, ya no tenemos ningún impedimento para vivir como Dios nos da que vivamos. Y en esto entonces tenemos el poder y la autoridad, no nuestra, sino la gracia derramada por el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando se enfatiza lo espectacular, cuando se enfatiza lo que se muestra, las lenguas, la expulsión de demonios. Yo no sé si usted ha visto una expulsión de demonios. Si no la ha visto, venga un día al auditorio y oramos por usted y se los expulsamos todos para que vea lo que es bueno. Eso es muy evidente, eso conmociona a mucha gente. Eso son señales que uno dice, wow, este es el poder de Dios, este es el poder del Señor. Pero esas cosas no se pueden apartar, de ninguna manera se pueden apartar, ni se pueden desligar de la esencia misma del Espíritu. De la esencia misma del Espíritu. Por eso yo digo que es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Por eso la pérdida del equilibrio, enfatizando más los dones del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, que en muchos casos sí es veraz, en muchos casos sí es real, la pérdida de este equilibrio, entonces como no estoy equilibrado, me inclino a ese tipo de cosas, me inclino a la manifestación del Espíritu Santo, a las lenguas, a las sanidades, a la expulsión de demonios, me inclino a esas cosas. Entonces, si pierdo esto, entonces la palabra es menospreciada. Es decir, si la acción del Espíritu no está sobre la base de la palabra de Dios, para empezar con lo que terminó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, al final dice, hágase todo decentemente y en orden. Y lo que uno ve es un relajo. Y esa decencia y ese orden del Espíritu Santo no significa que no haya manifestaciones grandes del Espíritu Santo. Dice, pero decentemente y en orden. Si muchos hablan en lenguas, dice, pocos hablen en lenguas y uno interprete. Y él lo dice en ese contexto, ¿cierto? Pero principalmente, dijo el apóstol Pablo, yo hablo en lenguas, oro en lenguas, canto en lenguas, yo manifiesto las lenguas. Dice, pero eso no es para mí una ganancia, prefiero hacerlo en privado. Dice, y hablar en público
5 palabras, con el entendimiento. Dice, una mente renovada que hable la palabra de Dios. Cuando se pierde el equilibrio y nos inclinamos más a las acciones y los dones del Espíritu Santo, dice, y la palabra pierde el peso, entonces la vida en el Espíritu no se puede dar. Porque la vida en el Espíritu se da es precisamente en la armonía del Espíritu y la palabra, de la palabra y del Espíritu. Y entonces uno encuentra que esa línea es muy delgada. ¿Dónde comenzó? No sabemos. ¿Dónde comenzó? No sabemos. Yo veo que esto ha acentuado la confusión. Porque si es bien cierto que hay testimonios, también es cierto que hay escándalos. Si es bien cierto que hay acción del Espíritu Santo, también hay, lo dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Uno no puede entender en la carta a los Corintios cómo el Señor les dice santos. Si en medio de ellos hay uno que tiene a la mujer de su padre, si en medio de ellos están demandándose los unos a los otros, si en medio de ellos están sucediendo las cosas que están sucediendo. Pero el apóstol Pablo dice santos. Y uno dice, santos, sí, son santos. Cierto, son santos, pero... Dice, son santos, pero llenos de contiendas, disensiones, pleitos, muchas cosas, ¿cierto? Entonces, si es bien cierto que el Espíritu Santo ha visitado, también es cierto que Él ha venido para guiarnos en su caminar. Pero si yo menosprecio la palabra y me fío solamente de la acción del Espíritu Santo, dice, voy a permanecer en divisiones, voy a permanecer en contiendas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no quiero ir allá, no me gusta esto. Y es muy común hoy que las personas se simpaticen con determinado predicador. Por eso yo no tengo seguidores. ¿Por qué? Porque no soy muy simpático, ni en el modo de hablar, ni en el modo de expresarme, sino que yo quiero ser fiel a la palabra, por lo que soy, en lo que soy. Y si tal vez puedo servir a alguien, quiero servirlo. Pero si es por simpatía, hoy hay un mercachifle de predicadores que son muy agradables al oído. Muy agradables al oído. Y uno dice, pero ¿dónde está el patín de este predicador? Dice, no está muchas veces en lo que habla, sino en lo que vive. ¿Sí? Y dice el Señor, de modo que hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Ya? Y esto es una cosa muy real, porque uno dice, pero es que los fariseos, dice, sí, pero el Señor dijo, hagan lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque lo que dicen es verdad. Algunos predican al Señor genuinamente, otros lo predican por contienda, otros lo predican por vanagloria, otros por lo que sea. Dicen, bueno, en últimas, Cristo es predicado. Pero el énfasis incorrecto, dice, le quita importancia a la palabra. Y si por lo que vemos, entonces ya no es por fe. Y si es porque va mucha gente, entonces estamos hablando de el consenso de todos. Ahora vamos a hablar de eso. Y hay una confusión que es propia de Babel. Yo lo decía la vez pasada, unos creen en profecía y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere sin ver la luz. ¿Sí? Y algunos dicen, no, es que tenemos que... Iglesias que han dedicado su ministerio a ayudar a los migrantes. En el caso de Colombia,
los migrantes que están en el Golfo de Urabá, los migrantes que están por toda Colombia, y uno podría decir, y es que Dios nos llamó. Mire, la necesidad siempre la va a haber, ¿cierto? Y debemos actuar según la oportunidad. Eso es real, debemos actuar según la oportunidad. Pero ya asumir un ministerio de ayuda a los migrantes es difícil si Dios no lo dice específicamente. No se meta en eso. No se meta en eso. La migración comienza en Colombia y hay algunos que vienen de más abajo. Vienen desde el Ecuador, en Colombia, y siguen de para arriba, Panamá, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, y siguen de para arriba, ¿sí? Y todo el mundo se corre y pasan. Entonces nosotros podríamos decir que eso Dios me lo mostró. Bueno, hermano, si Dios se lo mostró, hágale, ¿cierto? Pero encaminar todos los esfuerzos, centrar todo el ministerio, comenzar a predicar. Y es que la Biblia dice, extranjeros fuisteis, entonces tenéis que admitir a todos los extranjeros. Y uno dice, sí, pero ya enfocarme en eso y ya lo mismo. Bueno, ese es el ministerio de los migrantes que está tan de moda. Pero usted sabe que hay ministerios que dicen, y Dios me mostró que yo tenía que ir a predicarle a los deportistas, y Dios me predicó que yo tenía que ir a predicarle a no sé quién, no solamente a los necesitados, sino también a los deportistas, a los de la farándula. Y hoy hay iglesias que se mofan de predicarle el evangelio a la gente de la farándula, porque es gente que necesita de Dios. Yo creo que una persona que se convierta deja de estar en la farándula, ¿sí? A mí no me parece que le estén haciendo a Richie Ray un homenaje del mundo, diciendo que el gran hombre de la salsa y no sé qué, y él dijo un día que se despedía de la salsa, dijo un día que se iba de la salsa, dijo un día que renunciaba a la farándula, dijo un día, y se volvió otra vez a cantar el sonido bestial. Entonces, no, lo que quiero decir literalmente, es que hay una confusión sobre el propósito de la iglesia y cada uno se dedica a lo que bien le parece. Bien decía alguien que en el libro de los Jueces está la descripción perfecta de este último tiempo. Cada uno hace lo que bien le parece. Pero el Señor es soberano sobre su iglesia. Y lo que Él ha dicho es que estamos en el último tiempo. Lo que Él ha dicho es que debemos vivir en el Espíritu. Lo que Él ha dicho es que claramente debemos seguir en pos de Él. Por eso ahora las personas no tienen claridad sobre, y a eso es que me refiero, no tienen claridad sobre cómo caminar en el Señor. ¿Sí? Yo personalmente he tratado de reducir la actividad, reducir los compromisos, reducir muchas cosas. Bueno, ¿quién no tiene que hacer aseo? Amén. ¿Quién no tiene que salir a pagar un recibo? ¿Sí? ¿Quién no tiene? Lo tenemos que hacer. Pero eso no es mi objetivo, esa no es mi forma de vivir. Mi forma de vivir es de manera sencilla. Dice, en una devoción más profunda cada vez, en una visión más creciente del Señor cada vez y en un compromiso más absoluto con el Señor cada vez. ¿Cómo? Donde estoy, en lo que hago. No necesito ir a la India y predicarle a la India. ¿Por qué? Aquí hay una India, 2 Indias, 3 Indias, 4 Indias. Bueno, me refiero a la necesidad, ¿sí me explico? No estoy hablando de personas, ¿cierto? Porque es que si digo de la China,
No, es que yo tengo que ir a predicar a la China. Pues predica en la China de acá. Es decir, a los perdidos de acá. ¿Cierto? Predique acá. Es que algunos se emocionan con que van a hacer el ministerio, un ministerio como el que, ya ni me acuerdo de los nombres, perdóneme, Carey y el de Hudson Taylor, y que un ministerio, eso está bien, qué hermoso que el evangelio haya llegado de esa manera. Pero, mientras tanto, mi tiempo, mi lugar, mi responsabilidad, mi sociedad, donde yo estoy, debo vivir la vida como un verdadero creyente, como un verdadero cristiano. No hay que correr de aquí para allá porque allá está el Cristo, no hay que correr de aquí para allá, no, sencillamente donde estamos. Por eso, esta confusión, hay gente que está reclutando misioneros y tienen que ser profesionales, tienen que tener un sustento, tienen que hacer no sé cuánto de seminario, y los están reclutando para enviarlos a... Pues yo no sé, o sea, eso es respetable desde todo punto de vista y doy gracias a Dios por eso, pero mi hermano, ¿qué tanto nos preparamos? ¿Por qué no vivimos el evangelio a diario? ¿Qué tanto gastamos en todo eso? Digo yo, fuerza, vigor, dinero, tiempo, ¿sí? Y no invertimos nuestra vida en el Señor, que Él dice, el Señor de la viña. Él es el Señor de la viña. Por eso yo estoy destacando que hoy hay en la iglesia mucha actividad. En la iglesia hay muchas agendas, en la iglesia hay muchísimas cosas. La iglesia que nosotros conocemos como iglesia profesante, hay iglesias incluso hasta que recogen perritos y rescatan ballenas y hablan del medio ambiente y ponen... En algún tiempo un cristiano vino y nos dijo, ay, mira Alfredito, a ver si nos hacen el favor y nos colaboran con las tapas de plástico para llevarlas a una institución de niños y son tapas para sanar. Y yo, pues póngalo ahí, pero a mí no me involucre en eso. Si usted va a recoger tapas, recoja tapas. Pero en lo personal, ese no es mi objetivo. Si usted lo va a hacer, hágalo. Y eso termina en nada. ¿Cierto? Tanto que hoy, repito, están dando más gloria y honra a las criaturas antes que al Creador. Y esta confusión es propia de Babel. Esta confusión es la mezcla de la cual estamos hablando, que hace más difícil seguir la senda del Espíritu. ¿Cuál es la senda del Espíritu Santo? ¿Cuál es la senda del Espíritu Santo? ¿Qué es? O sea, ¿cómo es vivir en el Espíritu? Porque algunos, las claves para vivir en el Espíritu. Mire, yo no doy ninguna clave. La clave para vivir en el Espíritu es que el Espíritu Santo le revele a su persona. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Es una realidad. Ya. Eso es vivir en el Espíritu. Seguir en el camino, la verdad y la vida. El que le sigue tiene la luz de la vida. Donde quiera que esté. Yo no sé si recogiendo tapas para sanar. Yo no sé. Como sea. Perdóneme, como sea. Yo doy gracias a Dios por las profesiones que cada uno tiene. Y si el Señor se glorifica en esa profesión, gloria a Dios. Pero no tiene que ver con específicamente la profesión. Por eso, si fuera por eso, yo sí daría gracias si hay unos 20 psiquiatras que asisten a la congregación y se ponen al servicio. Aquí hay mucho loco. Entonces los psiquiatras nos podrían ayudar. Mentira.
Quiero decir es que esa confusión es propia de Babel. Y en esa confusión es muy difícil rescatar el caminar en el Espíritu. Porque el caminar en el Espíritu es solamente, dice, concederle toda autoridad, toda preeminencia y toda potestad al que es Señor, dueño y autor de esta obra. Por eso hoy es más común otras cosas. Mire, cuando uno dice que quiere vivir en el Espíritu, debe estar bien centradito en la palabra. Porque dice, Jesucristo es la palabra hecha carne que habitó entre nosotros. Por eso al endemoniado gadareno el Señor le dijo, él quería seguirle, y el Señor le dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ya, no le dijo más, ¿cierto? Ese es el camino para él. Aunque suene contradictorio, suena así. Dice, lejos del Señor, estaba en el camino que el Señor le determinó. ¿Cómo así? Sí, contándole a los demás lo que el Señor había hecho en él, estaba haciendo lo que el Señor le decía que hiciera. Entonces, lejos del Señor, porque él se hubiera podido decir, no, Señor, yo quiero estar contigo, me quiero subir a la barca, yo me quiero ir a la barca contigo. Pero el Señor le dijo, no, ve y hazlo. A Josué le dijo, levántate, no ores de esa manera, cruza el Jordán. ¿Cierto? Le dice a Josué, no, quite el anatema que hay. Así le dice a Josué, con toda autoridad le dice, saque el anatema, no ore a mí. A Moisés le dice, alce la vara, pase el mar. ¿Ya? Ese es el camino, la potestad de Él sobre mi vida. Pero hoy no hay mucho de eso, Más bien está la convocación a grandes congregaciones, a grandes programas, y entre todos vamos a recoger niños pobres. ¿Qué les parece? ¡Wow! Entre todos vamos. Y hombres dirigen a hombres, y entonces se mezcla la edificación de reino. Hermanos, ¿no les parece que deberíamos cambiar el piso, el techo, las paredes y comprar esto? Amén, amén, amén. Listo, hermanos, entonces aquí está el arca y comiencen a traer ofrendas porque vamos a comprometernos a hacer la obra de Dios. Y todos, sí. Y entonces, si no está la palabra como base, como fundamento, si no es preponderante la interpretación de la Biblia, cualquier cosa se puede meter. Y de esa es la confusión que estoy hablando. Porque la palabra es desestimada. Y entonces aparece la edificación de reinos propios. Aparece el orgullo, aparecen los grandes personajes, esos personajes que son muy eminentes, aparecen otras motivaciones humanas, donde no hay necesidad, ¿cierto? Aquí en el pueblo donde yo vivo hay necesidad, pero en las naciones desarrolladas, usted sabe que en las naciones desarrolladas hay cinturones de miseria, donde hay gente que simplemente entregan sus casas. Mire, tengo una amiga en Canadá, Canadá. Y mucha gente está diciendo, y me voy para Canadá porque allá están requiriendo. Y alguien me contaba que está la gente entregando las casas porque están agobiados por las deudas y están viviendo en cinturones de miseria, en carpas.
y están recibiendo ayudas del gobierno porque es más cómodo vivir así. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos para allá? ¿Qué hacemos? Porque, mire, la miseria humana no tiene que ver con el dinero, pero nosotros creemos que sí. ¿Por qué caemos en esa trampa? ¿Por qué caemos en la trampa? Cuando el Señor nos dijo a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Por qué caemos en esa trampa? Porque la compasión humana llega a ser sustituto de la gracia de Dios. Y entonces a nosotros nos parece que es el tiempo. Y que es que lo que dice Santiago, y es que la verdadera religión es esta, y es que... Y yo digo, sí, esos versículos son ciertos, pero dentro de la potestad del Señor. Porque muy seguramente, yo lo decía en la reunión pasada, muy seguramente yo puedo ver como desperdicio aquello que se dedica exclusivamente al Señor. Y si es de gran precio, peor. Por ejemplo, hay jóvenes que, no, hermano, usted estudie, no se vaya a meter de misionero, no pierda, no desperdicie su vida sirviendo a Dios, porque usted tiene mucho talento. En mi tiempo había un animador que se llamaba Michel Talento. Y Michel Talento era un hombre talentosísimo. ¿Qué va a desperdiciar el talento sirviendo a Dios? En su vida, invierta en su vida. Más bien, cuando brilla en el mundo puede servir a Dios. Mentira. Porque los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Muy pocos, estoy hablando de 101 y estoy siendo optimista, muestran verdaderamente una vida de renuncia, consagración, sacrificio y gozo. No muestran esa vida. ¿Qué muestran? No, es que Dios ha hecho conmigo grandes cosas y yo soy y yo puedo. Y si usted, mire mi hermano, eso es un engaño tremendo. Porque aquí hay un solo rey. Hay un solo rey, hay un solo Señor, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Todos nosotros somos hermanos. Aquí no hay nadie importante, no hay nadie imprescindible. ¿Estoy? Ya no estoy. Así soy, hoy estoy. Yo digo, Señor, cuando me siento cansado para la predicación, digo, Señor, ¿cómo se me ocurre estar cansado a mí, Señor? Cuando tú me das la fuerza, el vigor, la autoridad, me das todo para predicar, Señor. Tú me enviaste, aquí estoy, Señor. El día que yo sienta que necesito descanso, vacaciones y eso, es porque yo considero ser alguien y le estoy quitando la importancia al que es importante verdaderamente. Pero mientras viva yo, quiero estar sirviendo, quiero estar haciendo lo que tengo que hacer. Quiero llegar del campo de arar, sembrar, quiero llegar de todo eso y llegar y lavar los pies de mi maestro. Quiero pensar en Él como único y verdadero. ¿Por qué? De otra manera, estoy desestimando la palabra. La palabra pierde validez en mí. Entonces yo necesito. Entonces son mis derechos. Entonces, no, Señor. ¿Cómo se le ocurre, Señor? Y entonces ya aparece el sindicato de cristianos. Sí, hay cristianos que hacen sindicatos protestando. ¿Quién no está aburrido con ese tipo que predica? Sí, usted también, sí, listo, saquémoslo y pongamos al que nos gusta. Sí. Bienvenidos, amiguitos, vamos a escuchar el evangelio. ¿Tú crees que? No, mi hermano. Él tiene toda potestad, Él tiene toda autoridad, Él tiene absolutamente
todo señorío, y no lo ha delegado a nadie. Nos ha llamado como siervos suyos. Y eso es un privilegio, nos da la gracia de hablar en su nombre para que Él sea glorificado. Porque eso es lo que dice la palabra. Cuando la palabra es desestimada, entonces comienzan los reinos propios. Cuando la palabra es desestimada, comienza el orgullo de quién soy, de lo que tengo, de lo que hago y de lo que he hecho. Yo lo he dicho. Alguien me pregunta, ¿cuántos años lleva de cristiano? A veces me da pena decir 31 años. Me da pena decir porque en 31 años todavía hay muchas cosas que persisten y que no quiero. Y que por simple obstinación no he dejado que Dios las trate. Por eso se mete el orgullo y otras motivaciones humanas, ¿cierto? Y hoy la iglesia ha introducido, entiéndame la expresión, dogmas. La iglesia ha introducido dogmas y ha introducido doctrinas que no están en la Biblia y las ha tomado como autoridad. ¿Dónde dice? Ahora yo doy gracias a Dios por el lugar que nos dio. Es decir, que nos prestó, porque esto no es de nosotros. Yo doy gracias a Dios por los equipos que tenemos, doy gracias a Dios. Pero si tengo que pararme en una esquina y predicar en una esquina, lo haré de la misma manera, con la misma pasión, de la misma forma, sin focos que me iluminen. Y lo hacemos y vamos y en la sencillez de la sala de una casa predicamos la misma palabra con la misma pasión. ¿Me entiendes? Pero hoy, para la predicación de la palabra, tiene que haber una reverencia que se termina en repelencia. Unos músicos carnales, un predicador lleno de todo menos del Espíritu Santo, lleno de credenciales. Y uno dice, pues eso no es requisito. Eso no es requisito. Esos son los dogmas, las tradiciones. Esa es la forma. Por eso cuando el Señor mueve el piso, dice que Él va a mover todas las cosas. Él las va a mover. Y me encantó el tiempo de pandemia porque eso cuestionó a muchos. Eso cuestionó muchas cosas. Uno, la devoción personal. Dos, la congregación. No sé, nos da alegría cuando podemos volver a congregarnos y nos podemos volver a reunir, ¿cierto? Y parecemos los futbolistas de la selección Colombia, nos abrazamos y nos damos besos y todo eso y no nos importa el tapabocas, ¿cierto? A mí me da risa que hasta los cristianos saludan así. Ya. Es que, y le echan alcohol al otro. Pero en el fútbol sí se pueden abrazar, besar, alzar 50 encima del otro cuando hacen un gol, ¿cierto? Hasta el técnico allá encima del montón y todo, ahí sí no hay, ¿cierto? Y salen y se ponen el tapabocas. ¿Sabe cuál es mi expresión? ¿Ya? Pero nos encanta volvernos a reunir porque somos respetuosos de la ley que dicen no al confinamiento y nos sufrimos mucho en el confinamiento, extrañamos mucho a las personas, pero nuestra devoción fue probada. Seguimos orando, seguimos buscando, no necesitábamos estar en un lugar, no necesitábamos tener aquí a los grandes músicos que nosotros ponemos, no necesitábamos eso. Cantábamos, orábamos, aplaudíamos. ¿Dónde estábamos? La señora del cuarto piso decía, ay, yo los escuché. Sí, porque estábamos en oración, en alabanza y en predicación. Desde arriba se oye todo,
¿cierto? Y de esa manera vivimos. Eso probó muchas cosas, pero cuando el Señor quiere mover las cosas, las mueve. Pero la iglesia ha introducido dogmas, y esos dogmas de funcionamiento, que tiene que haber una catedral, que tiene que haber no sé qué, que tiene que haber esto, que tiene que haber vestiduras, que tiene que haber, y que tiene que haber creencias que no son bíblicas, tradiciones. Y eso es delicadísimo. Eso es delicadísimo. Que para poder predicar tienes que tener seminario 1, 2, 3 y 4. No, mi hermano. Al otro día tienes que predicar. De haberte convertido tienes que predicar, es lo que dice la Biblia. ¿Ya? La samaritana en un momentico, por la tarde ya estaba ganando gente para el Señor y listo. ¿Por qué? Dice, porque su vida fue transformada y el Espíritu estaba en ella. Por eso, mire, una cosa, si el Espíritu fuera soberano en aquellos a quienes visitó y aquellos que dicen que tienen el aval de Dios, ¿por qué siguen afirmando el culto a la reina del cielo? Mire, una de las cosas que no ha hecho el católico es renunciar al culto a María. Y el culto a María no es bíblico, y eso es un dogma. Creer que María es nacida sin pecado, no concebida, sino nacida sin pecado, corredentora. Eso no está en la Biblia, y esos son dogmas de una iglesia que Dios visitó y que se llenó de orgullo porque Dios los llamó al arrepentimiento, y ellos creyeron ser dueños de ese llamamiento y participaron de la renovación carismática católica, pero no renuncian al culto ni a la Virgen ni a los santos. Es diferente con la iglesia protestante. Lo digo es porque hay mucha gente católica que oye las predicaciones. Por Dios, no más. Hablemos las cosas como son. Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Hechos capítulo 4 versículo 12. La palabra dice, no hay en ningún otro, no hay dos escaleras, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, ni en los cielos, ni debajo de los cielos, ni en las aguas, nada, en ningún lugar en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo podemos tomar livianamente esas palabras y establecer otras cosas? ¿Cómo podemos decir que fuera de nuestra iglesia no hay salvación? ¿Cómo podemos decir que el que no viene se condena? No. ¿Cómo podemos decir que el que no está con nosotros es contra nosotros? Si el Señor les da, que hablen la palabra. Si el Señor les da y los visita, ellos responden delante de Dios. Por Dios, eso es ser sectario. ¿Cómo decir que yo tengo la razón y que los demás están equivocados? ¿Sí? Vosotros estáis equivocados. Yo tengo toda la verdad. Mentira. Yo lo único que quiero es la potestad del Señor en mi vida. Y cuando se pierde la centralidad de la palabra, esas cosas se introducen. Dogmas humanos. Ya expliqué lo de los dogmas. Orgullo, intenciones humanas, motivaciones humanas, reinos propios. Porque la palabra no es la autoridad. Cuando se pierde la centralidad de la palabra, escúchelo bien, cuando se pierde la centralidad de la palabra, se pierde la centralidad de Cristo. No juegue con eso. Así su merced nombre al Espíritu Santo, así su merced nombre a las 11,000 vírgenes. Lo único
central en la palabra es el verbo hecho carne. El que era, el que es y el que ha de venir. Porque por medio de Él y para Él son todas las cosas. Algunos dicen, ay, pero es que usted no ha dicho ningún versículo bíblico ahorita. Devuelva la grabación y comience a copiar cada versículo bíblico. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque todo fue creado por Él y para Él. Si Él no tiene la preeminencia es porque yo desestimo la palabra de Dios. Así que no me digas que hablas en lenguas y no exaltas a Cristo. Así que no me digas que expulsas demonios y no te sometes tú mismo a Cristo. Así que no me digas que tú haces milagros y no vives en unidad con el Señor. No me digas eso. Cuando se pierde la centralidad de la palabra escrita, cuando se pierde la centralidad de la bendita y santa palabra de Dios, también se pierde la centralidad de Cristo y se diluye la centralidad de Cristo. Y puede convertirse en el centro cualquier cosa. El Papa, el Pipe, la Pepa, la Papa, lo que usted quiera. Pero no Cristo. Porque solo por medio de Jesucristo podemos exaltarlo a Él por medio de la palabra. Solamente por medio de la palabra podemos exaltar a Jesucristo. Mire, hay un personaje que dice, es que tenemos que amar a los pobres. Es que tenemos que cuidar la casa, que ese planeta. Es que tenemos, no sé cuál es ese personaje, pero yo lo he escuchado por ahí. Es que tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿Es eso lo que dice la Biblia? Le quitó la mitad de la afirmación. Le quitó lo fundamental de la afirmación. Lo fundamental de la afirmación es que yo puedo amar, debo amar y tengo que amar a los demás porque fui amado. Como yo os amé, amaos los unos a los otros. Por su amor puedo yo amar. Por su perdón yo puedo perdonar. No es de mí, no es por mí. ¿Entiendes por qué hablo lo de los migrantes? No es por mi amor, no es por mi simpatía. No es por mí. Es porque yo fui amado, entonces debo amar. Porque la base de mi amor no soy yo, la base de mi amor es Cristo. Y si la base de mi amor no es Cristo, estoy grave, hermano, grave. Entonces, no puedo amar al prójimo. Oye, no puedo amar al prójimo si no he entendido que he sido amado. Es real. Es la mitad de la afirmación. Tenemos que hacer el bien. Dice, ¿por qué? Porque aun siendo pecadores, Él me amó. Para que seamos benignos. Sed benignos como vuestro Padre es benigno. No es ser benignos porque seamos benignos. Don Benigno, ¿cómo le va? No. Sed santos porque Él es santo. Hay una razón para ser santos. Hay una razón para ser benignos. Hay una razón para amar a los demás. Hay una razón para servir. ¿Por qué tenemos que servir? Porque Él, siendo el mayor, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre y entre los hombres se humilló haciéndose siervo
Y como nos sirvió, debemos servir a los demás. ¿Ves cómo le quitan la mitad de la afirmación? ¿Ves cómo le quitan la mitad de la afirmación? Porque si la palabra escrita no es el centro de mi vida, la palabra viviente no es la aplicación en mi vida. Es sencillo. Ten mucho cuidado porque la confusión es muy grande. No es igual, amados los unos a los otros, a lo que está diciendo hoy congregaciones, amados los unos sobre los otros. Ten mucho cuidado con eso. Para que os améis como yo os he amado. Y así le sacan la sustancia a todo. Así le sacan la sustancia a todas las cosas, a la congregación. Es que dice ¿cuál es la esencia de la congregación? Dos o más en su nombre, es decir, en su naturaleza. Dos o más reunidos en su nombre. Entonces saquemos al Señor y reunámonos 2,000. Reunámonos 5,000, reunámonos 100,000. ¿Cuántos se reúnen en la plaza de San Pedro? En Roma, en el Vaticano. ¿Cuántos se reúnen? 200,000. ¿En qué nombre? No es en el nombre de Jesucristo. ¿Está Él ahí? No. Ay, oye usted. Hermano, es que es lo que dice la palabra, es en su naturaleza. Y de eso tengo mucho celo. ¿Por qué? Es porque nos hemos dejado llevar simplemente por las masas, por las multitudes. Ya, desde que una persona ponga un letrero, ya dude de que el Señor está ahí. Ay, es que ahora yo quiero el letrero. Pero usted pone letreros, sí, con versículos bíblicos, con palabra de Dios, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Esos son versículos bíblicos, no es mi identificación, no es que nosotros somos, no es que nosotros lo hacemos. No, ese no es mi eslogan. Y además que los pusimos ahí para que se viera bonito el fondo porque estaba muy blanco atrás, me dijo el publicista. Pues, ¿entiendes? ¿Cuál es mi punto? ¿Cuál es mi punto? Que Él es Señor, Él es Rey, Él es todo, para que le concedamos a Él humildemente nuestros corazones. Bendito sea, Señor, por esta mañana. Te imploro en el nombre y en la autoridad de Jesús que aclares nuestros ojos en medio de toda esta confusión. Entonces, ¿no hagamos esto? No hagamos. No se trata de no hacer ni de hacer, que esto sí es bueno y que esto es malo. No se trata de eso. ¿Cómo pensar que un hombre que antes era endemoniado ahora nos viene a predicar? A nosotros que no estábamos endemoniados. Ese era el camino del Señor, del cual salieron legiones de demonios y fue testimonio para ellos. Y lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura es que seguramente no honraron al que fue endemoniado, no lo honraron, porque no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Lo que le venía a este hombre era algo tremendo, pero con gusto lo sufriría, con tal de obedecer el camino del Señor. Por eso yo te invito hoy a que le digas al Señor: abre mis ojos a toda esta confusión, que no se trata de hacer cosas, tener estrategias, agendas, sino se trata de darte a ti toda la autoridad sobre mi corazón, sobre mi vida. No es ir a la China a predicar, no es ir a la India a predicar,
No es ir a Europa a predicar, no es ir a Australia a predicar. Es que tú tengas el trono de mi vida donde quiera que estoy, así sea el pueblo más recóndito, en las montañas de Colombia, en el lugar donde esté, en el pueblo donde esté, en el sitio donde estoy, que tú tengas el primer lugar en mi corazón, Señor. Y que tenga yo el deseo de honrarte, de servirte y de seguirte con toda libertad y con toda humildad en el nombre del Señor. Muchas gracias por esta mañana, Señor, en el nombre de la autoridad de Jesús. Amén. Bien, familia, damos gracias a Dios porque nos acompañó y bueno, les animamos. Ahí seguimos para servirles mañana tempranito para que de verdad esté bien conectadito con el Señor. Dios les bendiga. Un abrazo.